Buenas tardes. Bueno, hasta ahora pues los que tengo aquí en grisecito son los que vamos pues bien en el proceso. Veo que está conectado Diego, Freddy, Catalina. Vi también a Diego, ya Catalina. Falta Víctor y Edgar Romero. Vamos a ver. Edgar. Instructora Helen, mi nombre es César Morato, sino que así tengo el correo en Hotmail. Ah, bueno. César. Ah, bueno, César Morato, también estás bien. Y me hace falta Víctor. Víctor es Víctor Hugo Gómez. Y otros. Víctor también. Pues debes algunas evidencias, pero pues vamos bien hasta el momento. En cuanto a bases de datos, Víctor, te digo que hace falta estas dos últimas evidencias, la del mapa conceptual y la de elaborar del modelo de datos, ¿vale? Entonces, para que te coloques al día en estas dos, porque estas dos corresponden a un resultado de aprendizaje. Y esta que vamos a ver el día de hoy corresponde a uno y las otras dos que quedan corresponden a otro. Entonces, estas dos corresponden a un solo resultado de aprendizaje, entonces es importante pues hacerlas para poder evaluar el resultado. Yo cada que ustedes terminan pues de hacer sus evidencias, yo les evalúo de una vez tanto la evidencia como el resultado para que vayan pues quedando al día. En caso tal de que terminemos, pues ustedes puedan hacer su proyecto productivo o lo que vayan a hacer sin ningún inconveniente, pues porque no tengan resultados evaluados. Entonces, Diego también está bien, Freddy, César también lo vi bien. El único por acá pues que está conectado y pues que nos debe, entonces es Víctor, ¿vale? Entonces Víctor pues al día ahí en esas últimas. Bueno. Entonces hoy vamos a trabajar una evidencia que es esta, la 1113AA3, que corresponde a un solo resultado, que es el 54, que es implementar bases de datos de acuerdo con, solamente un solo resultado, entonces es una evidencia. Vamos a estar trabajando esa evidencia, la encontramos entonces, alguien que pueda admitir, claro, admitir, Aaron Murillo y Jonathan Iván Ricaurte. Buenas tardes, Jonathan y Harold. Buenas noches. Buenas noches, sí, ya. Jonathan y Harold. ¿No? Listo, vamos bien los dos también. Bueno, entonces antes de que ustedes llegaran, estaba revisando a ver cómo estaban los que estamos conectados hasta el momento. Ustedes dos también estamos bien, estamos al día con los resultados evaluados hasta donde vamos. Entonces vamos a estar trabajando esta evidencia 1113AA3. Ustedes pues ingresan a la ficha y se van pues a contenidos del curso. Módulo de bases de datos y en la evidencia 1113AA3. Voy a editarla. Esta evidencia la vamos a trabajar este fin de semana, sábado y domingo, y tendríamos hasta el lunes, yo creería que hasta el martes 19 como para entregarla, ¿vale? El martes 19. Ahorita les voy a decir qué es muy sencilla, ya les voy a explicar de qué se trata.
Ustedes ingresan aquí a la evidencia 1113 AA3. Aquí hay un anexo. Ya este anexo, le dan clic, es una base de datos. Ya está creada una base de datos. Es una base de datos muy sencilla, solamente es de una tabla. Y a esa tabla debemos de hacerle consultas. Entonces, yo tengo por acá ya descargado. 13. Entonces aquí está la base de datos y este es el taller. Aquí dice instrumento de evaluación. Ah, falta el taller que quede cargado. Falta el taller que quede cargado ahí. Hay veces viene cargado automático, hay veces no. Entonces, ahorita. Para que sepamos qué vamos a hacer con esa base de datos. Entonces aquí está la base de datos. En el siguiente está el taller. Entonces, para dar respuesta a este tallercito, este taller corresponde, hay una base de datos que nos entregan, ustedes la bajan y la descomprimen, al descomprimirlo es esta. Entonces, si ustedes lo abren en Workbase, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta pues que está el SQL de la base de datos, la estructura pues de las tablas. Entonces, lo primero que hacen es Drop Database, mirar si esa base de datos existe, si existe que la elimine, la que se llama CRD, CDR. Listo. Una vez eliminada, entonces se crea la base de datos. Entonces se crea la base de datos. Luego de crear la base de datos, lo que hacemos es usar esta base de datos. Ya cuando estamos usando la base de datos CDR, lo que hacemos es crear la tabla. Creamos una tabla con sus campos, el campo ID, registro, origen, cada uno de los campos tiene su tipo de dato, la longitud, ¿vale? Si recibe datos no null, si hay no null, entonces cuál es el default, bueno. Entonces aquí creamos la tablita nomás. Si ven, solamente es una base de datos que se llama CDR y la tabla se llama CDR también. Al crear la tabla, lo que hacemos es insertar estos registros. Insertamos todos estos registros a la tabla. Son bastantes. Y luego ya creamos la base de datos con una tabla y esa tabla tiene registros. Solamente eso. Con eso debemos de construir estas consultas. Entonces, construya la sentencia e inserte datos A4 que representen 4 llamadas telefónicas. Estas son unos registros de llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, el ID, el código, el registro de la llamada, el origen, el destino, la duración de la llamada, la factura y el estado, pues, de la llamada. Entonces, la fecha de la llamada. Entonces, dice que construye las sentencias para insertar 4 llamadas telefónicas. Simplemente es 4 registros más.
Construye las sentencias que actualicen los datos que acaba de insertar. Entonces tenemos que actualizar los datos de los 4 registros anteriores que insertamos. Puede ser por medio del código, por medio de la fecha. Construye la sentencia en la que borre los datos de llamadas del día 12 de diciembre. Hay alguien que estaba intentando ingresar, ya le dieron entrar. Profe, sí, sino que como tengo malo el micrófono, lo hice de celular para poder hablar. Ajá, bueno, vale, gracias. Bueno, entonces serían estas 9 consultas, son 9 consultas. Yo les podría dar como el ejemplo para que les quede como más fácil, pero la idea no es como copiar y pegar, sino poderlo hacer, ¿no? Nosotros para hacer esto debemos de ver este material. Está aquí en implementación de bases de datos, material de formación, y es este, implementación y manipulación de bases de datos. Entonces, si ingresamos a implementación y manipulación, está lo que es SQL para crear y eliminar bases de datos, SQL para manipulación de bases de datos, SQL para las consultas, consulta de multitablas, pero no vamos a hacer multitablas acá, simplemente es una sola tabla. Entonces, para esto nosotros necesitamos esta aplicación que yo creo que se instaló total cuando ustedes instalaron MySQL, que es MySQL Command Line. Este MySQL Command Line, y eso lo explican aquí. Ustedes ingresan y aquí está entrar pues a MySQL Command Line, ingresan por aquí, le ingresan pues la contraseña del root que le colocaron pues al inicio. Después uno ya autenticado, pues ya están con MySQL. Cómo cerrar con Quick, bueno, cómo ver qué versión tienen de MySQL, es Select versión entre paréntesis. Aquí pues explican qué es data, lenguaje de definición de datos y lenguaje de manipulación de datos. SQL abarca lenguajes de IDML, bueno. Entonces, ustedes van viendo como el material y pues si quieren pues van haciendo prácticas pequeñas. De aquí cómo crear una tabla, create database prueba para crear pues una base de datos, perdón, database. Paso 2, show database, si yo quiero ver pues las tablas como tal. Si yo quiero usar una base de datos, perdón, aquí es para yo ver las bases de datos creadas, si yo quiero usar alguna de las bases de datos, si yo quiero eliminar, si yo quiero pues ver otra vez la base de datos, viendo si se eliminó, o sea, esa pruebita la podrían hacer ustedes pues para ver pues si eso realmente pues nos funciona, como para practicar, ¿no? Uno después va entrando y pues va practicando. La verdad es muy sencillo el taller porque ahí no hay unión entre tablas. Ya cuando hacemos uniones entre tablas y demás, ahí sí ya se complica un poquito. Entonces uno abre Command Line Client, Command Line, MySQL Command Line, da la contraseña. Yo generalmente a estas aplicaciones pues que son netamente pues para estar trabajando en la casa, yo le coloco siempre del 1 al 4 porque de pronto se me olvida. 1, 4, el 5. Si se les olvidó la contraseña, hay veces me dicen, profe, se me olvidó la contraseña, ¿qué hago? Yo la verdad no sé, yo lo que hago es desinstalar y volver a instalar, pero sí importantísimo, por eso les recomendé que cuando instalaran MySQL, no, pues no vayan a olvidar la contraseña. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es con esto que está acá, crear la base de datos. Pero pues antes de crearla, pues uno pues prueba el material, ¿no? Practica el material, que nos dicen
que para ver de pronto qué tablas tenemos en nuestro computador, entonces qué bases de datos. Entonces, practicamos. La idea es como practicar pues MySQL para, no pues para saberlo pues, no saberlo pues a la memoria, pero sí como tener pues conocimiento general antes de irme a hacer pues el trabajo, pues que prácticamente es copiar y pegar el código, ¿no? No necesitamos pues hacer, en las consultas sí, sí, ahí sí debemos de construir. Entonces, prácticamente pues practicamos el código. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señor. Cerro aquí, ahí ¿dónde está? En la pantalla. Bueno, entonces, pues ustedes practican lo que hay pues en el material, ¿no? Como tal. Por ejemplo, aquí yo tengo una base de datos amigo, ejemplo. Hacemos lo de la prueba de Create Database. Espérame eso. Ahí. Dice que Database existe. Entonces, miren aquí ya existe. Entonces, lo que vamos a eliminar. Entonces, los databases, o sea, vamos practicando pues el material, que la idea pues es practicar pues todo el material que nos dan. Ya después de que creamos cómo se crea una tabla, esa tabla tiene unos campos, esos campos tienen un tipo de datos, tienen una longitud de datos, eh, cómo se crea para colocar valores nulos, por ejemplo, el valor nulo es que si yo acepto pues que este nombre tenga nulos, y si no, pues le coloco no null. Si va a haber un null, entonces hay que colocar un default. Entonces, si de pronto van a colocar algún dato por defecto, por ejemplo, aquí población es un entero, va a ser null. Y por default, si lo dejan nulo, entonces por default le coloca 50.000 de datos. Entonces, esas cosas. O sea, vamos analizando pues todo el material como para entender todo lo que es SQL, pues en bases de datos, aunque el SQL que aquí muestran, yo lo estuve analizando y pues es muy básico, ¿no? La verdad es muy básico, no. Hay muchas cosas que aquí hablan de las cosas de lo que son índices, eh, llaves foráneas, cómo llamar una llave foránea. Por ejemplo, aquí hay dos tablas, entonces se creó la tabla persona. ID persona va a ser un autoincremental y va a ser primary key, porque la primary key de esta tabla, nombre, ta. Y luego se crea la otra tabla de teléfonos, persona, ID, la referencia. Ahí es cuando estamos llamando esta parte de acá, es cuando hacemos lo que la foránea key de la otra tabla, la llave foránea. Y creamos pues la otra tabla como tal. Entonces, practicar este material y entenderlo. Y luego pues hacer el taller, que el taller es, pues como les digo, simplemente es copiar y pegar, porque si yo voy aquí está el código, simplemente es coger y primero pues hago esta sentencia. Esta, si existe, que elimine ese error. Listo, ok, ya lo hizo. Entonces después digo que cree CDR, que es la base de datos. Entonces create database, listo, ya lo creé. Quiero ver si realmente lo creó, entonces show, como ya practicamos y ya sabemos que pues database. Y aquí entonces está mi base de datos CDR. Entonces yo quiero usar esta CDR, entonces lo que hago pues es copiar use. Use es para
para usar pues la base de datos. Ya estoy dentro de la base de datos y lo que hago pues es crear mi tabla. Pero ya una vez pues analizando pues el material anterior, ¿no? Que por lo menos pues entendamos un poquito de lo que están haciendo. Y ya creé mi tabla como tal. Y luego de crear mi tabla, lo que voy a hacer es insertar por los registros a la tabla. Insert into, ¿a dónde? A la tabla CDR. ¿En qué campos? En estos campos. Y valúes son los valores. Entonces, ¿qué valores? Todos estos valores. Entonces, ya después de tener mi tabla y mis campos, mis datos en la tabla, entonces respondo al taller las consultas que me está pidiendo aquí. Cada que construyamos una consulta, pegamos acá el resultado. Ejemplo, yo voy a mostrarles aquí los que me han entregado. Entonces, por ejemplo, este. Ahí este es el taller, este no es. Y este acá. PDF que me lo suben es en PDF. Entonces, por ejemplo, este, Jean-Pierre. Entonces dice, construya la sentencia y inserte datos a 4 registros que representan llamadas. Voy a ampliar un poquito. Construir la sentencia y inserte datos a 4 registros que representan 4 llamadas telefónicas. Entonces, insert into, CDR, aquí campos, solamente es un insert. Son 4 registros, prácticamente lo mismo. Construya la sentencia que actualice los datos que acabo de insertar. Entonces, update, CDR, set registro. Él va a actualizar el registro que tenga tal fecha, el estado contestado, donde ID sea tal. Entonces aquí está pues haciendo acá también. CDR registro, le va a colocar tal fecha, el estado sin contestar, donde el ID sea tal. Y así sucesivamente. Entonces después lo que hace es mostrar los datos que fueron actualizados. Construye la sentencia en la parte que borre datos de las llamadas del 12 de diciembre. ¿Ya? Entonces, pues, yo le voy a mandar a ustedes, yo sé que eso es como una copia y copiar y volver a hacerlo normal, pero pues la idea pues es como ayudarle lo más que pueda, pero la idea es también que pues practiquen, ¿no? Que practiquen pues este material, que entendamos este material como tal, que creamos la base de datos y pues hagamos la consulta, no vayan a recortar aquí y hacer un recorte y punto, copy paste, no, háganlo. Ya eso ya le queda pues en cada quien pues si lo hizo o no lo hizo, o cómo lo hizo, porque pues lo pueden hacer de diferente manera. Yo puedo actualizar los datos de los registros con otra información, no necesariamente tiene que ser el ID. Dime, Diego. Instructora, pues la verdad, digamos, con lo de los códigos, los archivos que se me ha enviado de apoyo, pues yo he notado, como lo dijo Gustavo en una sesión, que pues algunos de esos talleres tienen errores también. Pues yo la verdad Sí. he decidido pues hacerlo como independiente, no basarme en eso, porque la verdad pues he notado algunos errores después de que ya realizo los talleres. Y pues la otra cosa pues que sí me gustaría de pronto, pues ahorita como su merced dice que tiene una clase, pero sí de pronto, pues si se puede, una clase un poquito más extendida, y de pronto que su merced nos enseñará pues con algún ejemplo o algún ejercicio que para nosotros ir mirando, pues me gustaría eso si se puede. Un ejemplo como que... No, pues digamos en las diferentes actividades que vayan, en las diferentes evidencias que van saliendo, pues de pronto con algún ejercicio que su merced nos explique más o menos, pues no que tenga que ver obviamente con la evidencia que debemos presentar, pero sí algo como para guiarnos, de pronto como para que nos quede un poco más claro, porque pues también a veces el material como que no, hay partes que no Ajá. es muy claro. Ya vale, Diego. De todas maneras, mira que aquí en bases de datos, en cuanto a bases de datos, está sencillo porque solamente es de una tabla. Entonces, aquí en la información que está, sí está completa en la información en cuanto a manipulación de la base de datos. Sí está completa. O sea, con esta información que nos están dando, ahí, ¿dónde está?
con esta información que nos están dando aquí de manipulación, podríamos hacerlo de las bases de datos. Ahí el tema son las consultas, que en las consultas sí ustedes deben de buscar cómo hacer una actualización, actualización de datos, con qué sentencia se utiliza. Esas sí son las cosas que deben de hacer. Pero en cuanto al material, yo estuve trabajando con este material y es lo básico que necesitan para hacer este tallercito de SQL que les acabé de mandar, ¿vale? Ah, listo, instructora. Y Sí. pues yo por ahí estuve mirando un video pues sobre eso más o menos, como para la consulta de datos y eso, y pues si no, no me pareció tan complicado, pero pues como no estaba como el taller y eso Ajá, no para estaba el revisar, taller montado. Es que sí, entonces pues no. hay veces queda el taller montado, hay veces no quedan los talleres montados cuando hacen el backup de todo el curso, y entonces toca uno, sí, eso sí es verdad. Sí, pues Pero, inclusive yo vi una sesión de otro instructor ujú, de hace algunos meses y pues él prácticamente resolvió, pero el entonces taller. era diferente el taller. O sea, prácticamente en la sesión lo que hizo fue resolverle la evidencia. Entonces, pues sí, tampoco sería el caso. Pero pues es Ajá, totalmente diferente a lo que su merced nos está enviando acá. sí, sí. Pues entonces, ¿qué les digo? ¿Qué más les digo? Pues cualquier cosa, muchachos, me escriben, porque pues igual yo también este mismo taller lo hice con Univalle. Y pues están netamente pues sencillos. Ellos con este material también estudiaron y hicieron las consultas, pero en las consultas sí requieren pues que investiguemos. Por ejemplo, hay una consulta que dice, por ejemplo, esta, elabora una consulta que permita saber cuánto cuesta todas las llamadas realizadas por cada una de las extensiones. Entonces hay consultas que sí requiere como que uno como investigar pues cómo hacer esa, ese cálculo como tal, ¿no? Porque aquí es como es una sola tabla, Diego, aquí solamente es como hacer un select, elabora una consulta que permita saber cuánto cuestan todas las llamadas realizadas por cada extensión. Entonces hacer un select donde la extensión sea tal, 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 y que me salga el valor de las llamadas. Ah, listo, sí, señora. Sí, yo vi un ejemplo sobre eso, sobre esas consultas, pero pues eran dos tablas, era uno de persona y no recuerdo cuál era el otro. Sí, cuando son dos Entonces, pues tablas, más tenía como complejo. un rango de consulta, o sea, digamos de una fecha, era una fecha de un mes a, digamos, a 3 meses. Entonces, sobre eso se hacía la consulta sobre eso, ese rango, para no consultar en toda la tabla. Entonces, sí, estuve mirando algo de eso. Sí, cuando son consultas de varias tablas, ahí sí es un poquito más complicada, sino que este taller es solo una, entonces es como muy básico. Ah, listo, sí, señora. Ajá, incluso es el único taller de bases de datos así, porque el otro taller es crear una base de datos y subir un video. Entonces, no es muy básico la parte de bases de datos que tiene el programa. Listo, sí, señora. Muchachos, pues cualquier cosa, pues me escriben o me llaman, yo les mando la información. ¿Vale? Listo, profesor, aquí la idea. No, ¿me escucha? Sí, sí, Profe, la idea entonces sería, todo en teoría debería estar en el material, sí, en el porque pues la, material, en el material está todo como entender cómo se crea una tabla, cómo se elimina en una tabla, cómo crear registros en una tabla, cómo consultar qué tablas tengo. O sea, vayan bajando y vayan haciendo el ejercicio pues de los ejemplos que nos van mostrando.
crear una tabla tal, ahorita voy a crear una tabla con llaves primarias, ahorita voy a crear una tabla que tenga columnas autoincrementadas, voy a crear una tabla que tenga comentarios. Entonces, ¿cómo se hace un comentario? Es que los comentarios son entre comillas simples. Quiero ver la descripción de una tabla para ver cómo está creada. Entonces aquí está Condes. O sea, la idea es seguir todo el material para entender pues SQL, cómo se trabaja, cómo se maneja, ¿ya? Pero en cuanto a las consultas, obviamente no están en material, ¿no? Las consultas sí ya debemos de nosotros mirar cómo hacemos un select, si yo necesito seleccionar una tabla y mostrar qué información hay, si yo necesito actualizar qué es update, ¿ya? Entonces, consulta para actualizar datos en una tabla. Entonces nos aparece pues en internet pues, la información y lo vamos haciendo. Pero eso sí ya es como, pero es muy, muy básico porque el taller es de una sola tabla. No los voy a, no les estoy, no les están colocando a hacer por ejemplo, inner join, uniones entre tablas y todas esas cosas. Pero o sea, son cosas que en teoría nosotros podríamos hacerlo porque es muy básico, es muy básico, básico. Ah, ok, o sea que según lo que entiendo, hay que leer el material para realizar eso, pues como probando. Eso, Y la eso, pero sí, no está en el sitio, sino que toca investigar por aparte. eso, toca investigar también cómo hacer un select, cómo hacer un UTEC, una actualización de datos, ¿ya? Es que, Pero es que, no, es que por lo general en el material de apoyo, la verdad viene como una base, pero pues casi en todos yo he tenido que investigar más pues con Google, porque la verdad el material pues es como muy muy corto. sencillo, sí, se queda muy corto. La verdad siempre pues, por lo menos en mi caso, yo siempre he tenido que buscar la mayoría de cosas aparte del material. Yo para eso también he hecho... Eh, eh, Instructora, una pregunta sobre eso. O sea que nosotros para esta evidencia, lo único que vamos a utilizar es el MySQL, pero el command line, o para algo tenemos que utilizar el Workbench, simplemente para abrir el archivo. Sí, para Workbench solamente es como para abrir el archivo y mirar la información. Y para las consultas, MySQL Command Line. Ah, listo, vale. Ujú. Pues, es que yo no tengo ese command line, yo tengo, me aparece, yo descargué el que es que el SAM que aparecía en el curso, ahí no viene ese command line, que El no me sale. SAM, pero Ellos, pues eso el SAM es para páginas web. Ese no. ese es el que aparecía en el material, yo lo descargué la verdad y tengo el Workbench, pero ese command line no me aparece aquí como en el buscador, yo nunca lo he No, usado. en el material te aparecía, ese de Command Line te aparecía aquí en el primero que ustedes vieron que estaba lo de conceptos generales y ahí estaba la aplicación a instalar. Entonces, conceptos generales, normalización, sistema de gestor de bases de datos. Es que estaba Me eso. apareció el SAM, yo descargué, o sea, yo seguí el paso como salía el video y ahí salió el SAM con todo eso para usarlo. No, pero el SAN no aparece, el SAN es para web. El SAN, tecnología, modelo, entidad, relación. Pues yo lo, Mira, modelo, entidad, relación, establecer un entorno de trabajo. Y aquí piden esto, mira, ¿Qué pasa? descargar MySQL Server, El de- instalación de Server Community. Y ahí eso, estaba sí, el ahí donde manual. aparece Ajá, el SAN, creo que apareces en un, apareces en uno donde está como al final, pero no, es en uno de los materiales, pero aparece en el final que le enseñan a instalar como, pues a través de unos videos incluso, pero incluso creo que ahí dicen de que el SAN es más como para, pues como para tener una base de datos para almacenar, pues se conecta con MySQL, es como lo que explican, pero no dicen pues como para más. Pero eso está en uno de los materiales. sí, hay que instalar ese, descargar MySQL Server y instalación de MySQL, estos dos, que ese es el que me trae, automáticamente me trae MySQL Command Line. pero igual, Víctor, igual pues el MySQL para descargarlo pues no es tampoco tan complicado y a lo que uno lo instala,
de una vez se instala el command line y el workbench. Eso sí. Listo, muchas gracias. Sí, sino que es que como yo descargué el SAM que viene el video, la verdad, Sí, entonces es no que me sale. hay más, aparecen más herramientas, pero digamos, pues en mi caso yo me guío es con lo que dice en el material, porque en el material siempre utilizan como una herramienta y dicen otras opciones. Se llama como MySQL Server. MySQL Command Line. No, instalas Esa- MySQL. Ujú. esa, MySQL y sí. ahí ya va incluido el workbench y el command line. Ah, ok, sí. Bueno, muchas Si algo yo gracias. ahorita lo busco y le envío el link por el grupo. Ah, listo, papá, muchas gracias. Listo. Ah, bueno, lo mismo pasa con Edgar. Edgar instalar MySQL para que enviarlo por el grupo, para que todos lo puedan instalar. Edgar, ¿quieres decir algo? Tener aquí la grabación.